gran historia de la Guerra Civil Española. Abril 1937. La guerra civil recorre España de norte a sur. El 14 de enero se han iniciado los preparativos para la toma de Málaga. El avance se produce simultáneamente por dos puntos: las sierras que envuelven la ciudad y la carretera de la costa. Las vanguardias de Queipo de Llano entran en Málaga la noche del 7 de febrero. Y al sureste de Madrid la batalla del Jarama finaliza con un tenso equilibrio. Los nacionales consiguen cruzar el río Jarama, pero la férrea resistencia republicana impide que puedan avanzar y se frustra la ofensiva. Simultáneamente a las batallas de Málaga y el Jarama se lucha en Oviedo, en el norte de España. El coronel Aranda, al frente de los defensores de Oviedo, mantiene un duro enfrentamiento con sus tenaces atacantes. El 21 de febrero comienza la gran ofensiva republicana sobre Oviedo. Los ataques van perdiendo mordiente y terminan por languidecer el 17 de marzo. Aranda rechaza de nuevo la ofensiva republicana y consigue que Oviedo sea inexpugnable por ahora. Tras la batalla del Jarama, el ejército de Franco, diezmado en su intendencia, pide a sus aliados italianos ayuda en la tarea de estrangular la resistencia que llega a Madrid desde Guadalajara. A pesar de que el 8 de marzo amanece con un viento huracanado, los italianos no modifican su plan y a las 7 en punto de la mañana se inicia la ofensiva. El 23 de marzo la batalla de Guadalajara toca a su fin, con la primera victoria republicana en campo abierto. La derrota supone para los nacionales que Madrid siga en manos republicanas, y para los italianos del CTV su primera gran derrota fuera de Italia. Muchos italianos caen en Brihuega y Torija, en una lucha en la que nada iban a ganar y en la que perderían lo único que tenían: la vida o, en el mejor de los casos, la libertad. La derrota de Guadalajara supone el primer gran fracaso de Mussolini. Después de la decepción de Guadalajara, Franco desiste en su intento de tomar Madrid y traslada el centro de operaciones a Vascongadas, Santander y Asturias. Allí se encuentra la inmensa mayoría de la producción siderúrgica española y la práctica totalidad de las industrias extractivas de carbón, hierro y zinc. La guerra se traslada al norte. ...31 de marzo de 1937... comienza la campaña del norte. El general Mola da la orden de ataque. Las fuerzas nacionales se acercan a Bilbao desde Galicia y Guipúzcoa. El ejército republicano del norte, bajo el mando del general Llano de la Encomienda, se prepara para la embestida nacional, nutrido por tres cuerpos de ejército: el de Euskadi, el de Santander y el de Asturias. Pero el ejército de Euskadi va a operar en todo momento al margen de las 6 brigadas republicanas enviadas al País Vasco. Las fuerzas nacionales despliegan 40.000 efectivos para la campaña. El Estado Mayor calcula alcanzar Bilbao en 3 semanas. Sus unidades de élite, las brigadas navarras, van a llevar el peso del ataque a Vizcaya. Formadas a partir de los tercios de Requetés, son muy combativas, obedientes y con una moral muy elevada. En ellas se aglutinan voluntarios carlistas, soldados profesionales, falangistas
y algunas tropas marroquíes. El general Solchaga comanda estas unidades de élite. Su jefe de Estado Mayor es Juan Vigón. Junto a estas brigadas van a luchar dos unidades más, la División 23 de Marzo y la Brigada Italiana Flechas Negras. El general Kindelan, jefe de la aviación nacional, coordina el mando conjunto de fuerzas alemanas, italianas y españolas. Entre 100 y 140 aviones nacionales participan en la campaña del norte. A su vez, la artillería está dirigida por Martínez Campos. Se trata de la concentración artillera más importante hasta la fecha. Más de 250 piezas de artillería participan en la campaña para romper las posiciones republicanas. Otra baza de gran importancia para el bando nacional va a ser la Armada. La Armada Nacional mantiene un bloqueo en todo el Cantábrico y es difícil burlarlo. Pero el 20 de abril el mercante británico Seven Seas Spray, después de navegar toda la noche desde San Juan de Luz, acompañado por un destructor inglés hasta la zona reglamentaria, y desde allí por los destructores Ciscar, José Luis Díez y dos bacaladeros armados, llega hasta el puerto de Bilbao. Ha conseguido romper el bloqueo, causando auténtico entusiasmo en la población bilbaína. Cuando llega a la desembocadura del río Nervión, una pequeña flotilla y 9 cazas republicanos le dan la bienvenida. Desde los muelles, decenas de miles de personas miran, vitorean y gritan al buque inglés. El navío trae desde Valencia un cargamento de 3.600 toneladas de sal, vino, aceite, jamón, miel, harina y judías. Mientras tanto, en el frente de batalla, las fuerzas nacionales toman Ibarra y la Loma de 400. Cortan la carretera de Mondragón a Elorrio y ocupan Memaza, abandonada por los republicanos. La primera brigada navarra ocupa Elorrio y logra romper la primera línea defensiva de los republicanos. El ejército de Mola ocupa el último pueblo de la provincia de San Sebastián, Eibar, desatando la euforia entre sus hombres. García Baliño, al mando de la primera brigada de Navarra, realiza en los Montes Inchortas la primera maniobra de gran estilo de la Guerra Civil Española, consistente en ataques combinados de artillería y aviación. Bajo un intenso fuego artillero y aéreo simultáneo, los Montes Inchortas caen finalmente en manos nacionales. Los ataques combinados de artillería y aviación resultan un éxito en el avance franquista. Aguirre dispone en ese momento de 93 batallones de infantería frente a los 75 batallones nacionales. El 26 de abril continúan los avances nacionales por tierra. Al mismo tiempo, la Legión Cóndor se dirige a Guernica. El interés estratégico de la Villa Foral está fuera de toda duda. En la localidad existen importantes industrias bélicas y 4 acuartelamientos de tropas. El mismo presidente vasco lo cancela por seguridad. A causa de la proximidad del frente y la retirada de tropas, ese lunes, día tradicional de mercado en la villa, es oficialmente suspendido. 4:30 de la tarde. Los habitantes de Guernica escuchan sonar las campanas, advirtiendo la inminente llegada de aviones enemigos. El mismo día que los nacionales toman Eibar,
aviones alemanes e italianos salen de los aeródromos de Logroño y de Soria hacia la población vizcaína. Entre los aviones alemanes participan Heinkel E-111, Junker 52-3M, los nuevos Messerschmitt Bf-109 y los viejos Heinkel 51. Los aviones italianos que participan en el bombardeo son los Savoia Marchetti SM-79. Primeramente, un avión de reconocimiento sobrevuela la localidad y desaparece. Poco tiempo después, aviones alemanes inician una aproximación a Guernica por el sur. La villa carece de defensas antiaéreas y las fuerzas aeronáuticas republicanas son mínimas. Pero cualquier punto de la villa está a 5 minutos del monte, teniendo tiempo la población para ponerse a salvo entre la primera descarga de bombas y las siguientes. Uno de los aviones inicia el bombardeo y tras arrojar bombas y granadas sobre el puente de la localidad, regresa escoltado por 3 cazas. Seguidamente entra en acción una unidad compuesta por 23 bombarderos Junker Ju-52. Los cazas que escoltan a los bombarderos ametrallan a la población civil, que huye de la villa por la carretera, con destino a las montañas. Hombres, mujeres y niños se refugian en sótanos y cuevas. No dejan de llegar bombarderos y cazas que vuelan bajo, arrasando caminos y calles con fuego de ametralladora. Los bombarderos arrojan su letal carga de bombas y granadas durante 3 largas horas. Las calles arden bajo los rescoldos y de las casas caen muros envueltos en llamas. Los más afortunados que han conseguido salir de Guernica buscan refugio en túneles bajo puentes, en el monte. La combinación de bombas incendiarias y explosivas provocan una enorme devastación que acaba con la casi totalidad de Guernica. Las alarmas dejan de sonar a las 19:30 horas. Los bombarderos y cazas se alejan de Guernica. En Barcelona, el 3 de mayo se inicia la crisis en el gobierno de Cataluña. El edificio de la Telefónica es asaltado. Controlado por la CNT, guardias enviados por el comisario general de Orden Público intentan desalojar a las milicias anarquistas. Pero el ataque es rechazado. Estalla una revuelta anarcosindicalista en Barcelona. Entre los días 3 y 7 de mayo tienen lugar los sucesos de Barcelona, en los que se enfrentan guardias de asalto y milicias comunistas con organizaciones anarquistas y el POU. Las milicias anarquistas dominan los suburbios obreros. El gobierno central envía 4.000 guardias de asalto para restablecer el orden. Companys asume todo el poder en Cataluña. La contienda es particularmente intensa en el casco viejo, cuyas tortuosas calles están plagadas de barricadas y fortines.
La revuelta finaliza con un saldo de más de 100 muertos. La lucha entre los anarquistas y los estalinistas catalanistas provoca una consecuencia inmediata: la integración absoluta del ejército catalán dentro del conjunto del Ejército Popular de la República. Largo Caballero dimite y Azaña encarga la formación del nuevo gobierno a Juan Negrín. El sueño libertario y de revolución de los anarquistas se va evaporando. La CNT se ve desposeída de su privilegiada posición en Cataluña y se produce el aniquilamiento total del POUM. El orden vuelve a Barcelona y a toda Cataluña, pero comienza una durísima represión. Andrés Nin, el líder del POUM, es secuestrado, torturado y asesinado por fuerzas afines al gobierno de Negrín. En el frente norte, mientras tanto, el cerco nacional se estrecha. Las tropas de Mola y la brigada italiana presionan ya por los 4 puntos cardinales. Una vez ocupada la línea Lequeitio-Marquina-Durango, Mola lanza la 4ª brigada hacia Guernica, ocupándola el 29 de abril. Fuerzas aéreas y artilleras se coordinan para dar cobertura a la infantería. El 9 de mayo Aguirre asume personalmente el mando del cuerpo del ejército vasco. Las tropas de Mola avanzan con lentitud por el interior de Vizcaya, encontrando fuerte resistencia en el agreste terreno vasco. El 17 de mayo cae Amorebieta, incendiada por los gudaris en retirada. Solo queda apoderarse de Yurre para alcanzar la línea previa al asalto del Cinturón de Hierro, que discurre a través de los montes que rodean a la ciudad. José Antonio Aguirre, presidente del gobierno vasco, establece las directrices para la defensa de la ciudad, manda fortificar la margen izquierda del río. Y dentro de Bilbao van surgiendo las primeras barricadas. Mujeres, niños y ancianos ayudan a levantar fortificaciones, barricadas, cavan zanjas y preparan la defensa de la ciudad ante el inminente ataque. Aguirre hace recaer sobre la aviación todos los éxitos de las brigadas navarras y reclama el refuerzo de sus medios aéreos. Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, es consciente de su terrible inferioridad aeronáutica. En el mar el dominio también corresponde a los nacionales, aunque la flota republicana es numéricamente superior. La falta de oficiales con experiencia mantiene a los barcos en puerto. El 3 de junio fallece cerca de Burgos, en accidente aéreo, el general Emilio Mola. Su muerte deja a Franco sin oponentes para la futura jefatura de Estado. El 13 de junio 3 brigadas navarras consiguen romper el cinturón de hierro de Bilbao por 2 flancos y extenderse por él como una mancha de aceite. El general Fidel Dávila, mano derecha de Franco, ocupa el lugar de Mola y pasa a dirigir la campaña del norte. Las tropas de García Baliño ya pueden ver Bilbao desde las alturas. Solo el monte Archanda y el alto de Enecuri les separa de la ciudad. El general Dávila y sus 40.000 soldados nacionales están a punto de entrar en Bilbao. El 17 de junio la suerte está echada. A las 10 de la noche el gobierno vasco abandona Bilbao. El 18 de junio a las 3 de la tarde saltan por los aires todos los puentes del Nervión, volados por los republicanos para entorpecer así el avance de las fuerzas nacionales. El sábado 19 de junio los primeros requetés llegan al campo de fútbol de San Mamés, mientras otros entran en Deusto, Begoña y Achuri. Mientras varios batallones vascos se retiran, otros se entregan en la ciudad sin resistencia.
Bilbao tenía un acusado valor simbólico para los requetés, que en las dos guerras carlistas del siglo XIX habían fracasado en sus intentos de tomar la ciudad. Tras las primeras avanzadillas de la infantería, los tanques nacionales llegan al centro de Bilbao. La ciudad ha caído. El 29 de junio los nacionales llegan a Balmaseda, casi en el límite con Burgos y Santander. La España nacional cuenta con una provincia más en su territorio. El 2 de julio, mientras las tropas vascas se retiran de los últimos pueblos de Vizcaya hacia Santander, todo el territorio vasco queda en manos nacionales después de una durísima campaña. A punto de cumplirse el primer año de guerra civil, los avances nacionales siguen imparables. Tras la toma de Bilbao el 19 de junio de 1937, no hay descanso para las tropas nacionales que van ocupando los últimos reductos vascos. En julio de 1937, el imparable avance de los nacionales en el frente norte impulsa al mando republicano a orquestar una maniobra de distracción en la zona centro del país. Tres divisiones mandadas respectivamente por Lister, el campesino y el asesor soviético general Walter van a ser las protagonistas de la ofensiva republicana. Se ordena la concentración de 14 brigadas que deben desplazarse a sus posiciones de ofensiva, en marchas nocturnas y a pie, con el fin de pasar inadvertidas a la observación enemiga. El objetivo es abrir un nuevo frente en el centro de la península que obligue a los nacionales a desviar efectivos hacia esa zona. Una ofensiva en la meseta central asestaría a los nacionales un golpe por la espalda y aliviaría la presión sobre el territorio que aún no ha sido conquistado en el norte. El ataque republicano se va a producir justo allí donde, debido a la enorme longitud del frente que las fuerzas nacionales deben cubrir y defender, es más fácil resquebrajar. El subsector de Brunete constituye un boquete muy peligroso que invita a infiltraciones enemigas. Los republicanos tratarán de romper el frente en la zona que se extiende desde el norte de la Casa de Campo hasta el sur del Puerto de los Leones. Para ello concentra a principios de julio cerca de 125.000 combatientes apoyados por más de 300 aviones, 40 carros blindados, 130 tanques y más de 300 piezas de artillería en el frente del sur de Madrid. Un teatro de operaciones que tiene a Brunete como escenario principal. Los mandos nacionales del Ejército del Centro lo saben, pero solo reciben 2 batallones para reforzar la delgada línea del extenso frente. Bajo el mando supremo de Miaja avanzarán desde las estribaciones de la Sierra de Brunete hasta la carretera de Extremadura, y otro cuerpo de ejército intentará cortar las carreteras de Andalucía y Toledo. Bajo un sol abrasador, los soldados republicanos esperan la orden para iniciar el ataque. El boquete se sitúa entre Navalagamella y Villanueva del Pardillo. Se debe alcanzar la línea del enemigo al amanecer del día del ataque. Los generales Rojo y Miaja quieren mantener la operación en el máximo secreto para sorprender a las fuerzas del general Varela. Frente a esta enorme concentración y al otro lado de las líneas, los nacionales disponen de 2 cuerpos del ejército, que no sobrepasan los 50.000 hombres. La superioridad del ejército atacante es notoria, y la posición en la zona elegida para la batalla abrumadora. La noche del 5 de julio la infiltración republicana comienza. La 46 División del Campesino avanza con sigilo a través de las líneas enemigas desde Valdemorillo para acercar a las fuerzas nacionales en Quijorna.
Los hombres del campesino se infiltran en el más absoluto silencio como sombras guerreras. 4 batallones se desvían por el camino de Olla Espesa y rodean Quijorna por los 4 costados del pueblo. Los soldados de la 11ª División de Lister hacen lo propio infiltrándose en Brunete. Medianoche del 6 de julio. En el norte de España, los nacionales, pisando suelo montañés, se disponen a avanzar hacia Santander. A esa misma hora, la 11ª División de Lister inicia el ataque sobre Brunete. Con las primeras luces del día, los soldados calan bayonetas, reparten bombas de mano y cargan contra las primeras casas del pueblo. El puesto de mando nacional y algunos edificios resisten unas horas, pero el fuego cruzado de las ametralladoras, acompañado de rápidos asaltos, termina con las últimas resistencias. Tras ocupar el pueblo, 2 batallones de la 11ª se desvían hacia el sur por la carretera de Sevilla la Nueva y Navalcarnero, y la 9ª Brigada se dirige hacia el este, camino de Boadilla del Monte. Cuando anochece, las fuerzas de la 46 División del Campesino ocupan Villanueva de la Cañada tras duros y sangrientos combates. Es decisivo el certero tiro de su artillería y el uso que hacen de los tanques. El ataque de las fuerzas republicanas con forma de flecha ha conseguido resquebrajar el frente. La superioridad terrestre y aérea de los atacantes es manifiesta. El frente nacional se ha roto y deben impedir el paso sobre el río Guadarrama, avanzar hacia Brunete para socorrer la plaza y evitar que el enemigo avance por la carretera de Brunete a Boadilla. A pesar de su escasez numérica, los nacionales oponen una tenaz resistencia y logran mantener las posiciones, aunque embolsadas en Quijorna, Villanueva del Pardillo y el Cerro de los Llanos. En Villaviciosa de Odón, un batallón nacional frena el avance de Lister. El campesino y una división de blindados soviéticos toman al final del día el Cerro de los Llanos. El general Varela pide urgentemente refuerzos. Sin tocar en ningún caso el frente del norte, el general Franco decide desviar unidades próximas, reforzando el frente con las divisiones 150 y la 108 de su ejército del centro, hasta llegar a reunir una fuerza superior a los 100.000 soldados. Aun siendo la situación crítica en el frente de Brunete, Franco no suspende la marcha sobre Santander. Un día después del inicio de la ofensiva republicana, los Polikarpov I-16, los primeros cazas monoplanos de la historia, se hacen dueños del cielo de Brunete. En tierra, Lister tiene que avanzar desde Brunete hasta Villaviciosa de Odón, pero en lugar de hacerlo, se atrinchera en Brunete. Sin recibir instrucciones de avance, trata de mejorar sus posiciones al sur y sureste de Brunete, pero no lo logra. Los nacionales aprovechan bien esa tregua y al caer la noche forman una barrera de contención en un semicírculo alrededor de Brunete, con la primera bandera de la Legión, los tabores 1, 5 y 6 de regulares de Melilla y el batallón de la Victoria. Ninguno de los dos bandos pudo dormir esa noche. Aunque las fuerzas de Lister están taponadas en Brunete, el Estado Mayor republicano decide que continúe la ofensiva. Las fuerzas que sean dueñas de Valdemorillo, a 820 metros de altitud, estarán en disposición de controlar el valle, el río Guadarrama y lo que en él ocurra. La maniobra de distracción ha logrado su objetivo de frenar la campaña del norte. La ofensiva nacional sobre Santander estaba prevista para el 10 de julio, pero deberá esperar. Tropas del norte parten hacia Brunete. Franco suspende el avance sobre Santander. El general Kinderland, jefe de la aviación nacional, manda a la zona un gran número de aviones. Las 4ª y 5ª Brigadas Navarras inician su marcha hacia Brunete para reforzar las tropas nacionales. La defensa se va afianzando y la ruptura se suelda,
aunque todavía de forma precaria. Franco y su Estado Mayor se desplazan a la zona. A lo largo del 7 de julio los combates se suceden en las inmediaciones del río Guadarrama. La 11ª División logra cruzar el río a la caída de la tarde, con Lister a la cabeza. Hasta ese día la superioridad republicana en el aire es manifiesta, gracias a la cobertura de las 13 escuadrillas formadas por los Polikarpov I-15, 6 Polikarpov RZ Natasha y otras 3 de Tupolev SB-2 Katiuska. En tierra, después de 16 horas de intensa lucha, el campesino comunica al alto mando que Quijorna ha caído. Fue una acción magnífica de Modesto, quien demostró que no solo era capaz de mandar un cuerpo de ejército, sino que, si era necesario, se ponía en primera línea y mandaba a los batallones como el mejor capitán de campo. El 9 de julio el general Kinderland destina el grueso de la aviación nacional para expulsar a los republicanos de la orilla derecha del río Guadarrama. En los días sucesivos van a tener lugar 5 ataques espectaculares y sangrientos que dejarán las faldas del Risco sembradas de cadáveres. Cerro Mosquito se convirtió en una ratonera mortal. No se sabía de dónde venían las balas. El día 10, los ataques y bombardeos republicanos sobre Villanueva del Pardillo son muy intensos, pero los nacionales, con el general Asensio a la cabeza, resisten. Sin embargo, la 34ª División Republicana conquista el Cerro Mocha y rodea Villafranca del Castillo, conteniendo a las fuerzas de Asensio. En palabras del general Asensio, por las lomas de enfrente se nos aproxima el enemigo en masa y necesitamos protección aérea. Se ha presentado con 10 tanques, habiéndoles inutilizado 6 de ellos. Espíritu magnífico, dispuestos a morir en cumplimiento de nuestro deber. Ese mismo día la aviación republicana bombardea con intensidad posiciones en Boadilla del Monte. Durante la mañana se produce un encarnizado duelo aéreo entre cazas rusos con modernos monoplanos alemanes e italianos. Entran en acción los primeros aparatos de la Legión Cóndor, hasta ahora solo conocidos en el norte. 13 aparatos republicanos son derribados. En palabras del teniente coronel Rojo, lo más grave de todo era la actuación de la aviación enemiga, imposible de contrarrestar. El 11 de julio los nacionales de Villanueva del Pardillo se rinden. Pero el segundo tabor de Tetuán rompe el cerco a dicho pueblo y consigue infiltrarse en Villafranca del Castillo. Las fuerzas de Miaja alcanzan su máxima penetración, agotando totalmente su capacidad ofensiva. En los días previos al contraataque nacional sobre Brunete no hay en realidad un frente, sino un constante ir y venir de hombres y máquinas, de camiones cargados de heridos y otros con nuevos combatientes para repoblar las exhaustas trincheras. En el cielo de Brunete se impone definitivamente la superioridad aérea nacional, decisiva para el futuro de la batalla. Los aparatos republicanos no podrán neutralizar la aplastante actuación de la aviación franquista. García Morato, el as de la aviación nacional, es llamado para incorporarse al aire de Brunete. La mejor unidad de caza, la temida Patrulla Azul, va a cambiar las tornas del combate aéreo a favor del bando nacional. Acudimos con una premura exagerada a los cielos de Brunete para desequilibrar la ventaja inicial de los republicanos, teniendo que volar muchas veces en aviones a los que no estábamos acostumbrados.
El combate aéreo más duro de la campaña tiene lugar una de estas jornadas, cuando se enfrentan varias decenas de aviones de ambos bandos. Hasta 200 aparatos sobrevuelan el cielo de Brunete. En tierra, los únicos combates se producen la mañana del 15 de julio en las inmediaciones de Villafranca del Castillo. Las fuerzas de ambos bandos avanzan con lentitud. Las brigadas internacionales y la división Lister comienzan a abrir trincheras. Tanto él como el campesino dan órdenes de fortificarse. Han pasado rápidamente de la ofensiva a la defensiva. Regulares y legionarios llegan a las puertas de Brunete y se inicia un combate cuerpo a cuerpo. Los nacionales reconquistan el pueblo y las vanguardias de Lister se retiran. El bando republicano para la ofensiva, cuando todos los elementos parecían estar a su favor. El 16 de julio el general Asensio intenta un nuevo asalto al castillo de Villafranca, pero los hombres del campesino rechazan el ataque. Más al norte las tropas nacionales ocupan Navalagamella. Sin embargo, 40 blindados soviéticos acuden a su petición de socorro y Brunete queda por tercera vez en manos del ejército republicano. La aviación nacional despierta a los soldados republicanos atrincherados en los llanos con una lluvia de fuego y metralla. Ha comenzado la contraofensiva nacional. Es el 18 de julio de 1937. La Legión Cóndor derriba 21 aviones enemigos. Desde ese día los aviones republicanos apenas aparecerán ya por la batalla, dejando desamparadas a las tropas, que son ametralladas sin descanso. Ambos contendientes llevan luchando 15 días y avanzan con lentitud sobre el terreno. El 19 de julio los nacionales desencadenan un nuevo ataque sobre la carretera de Brunete a Boadilla del Monte. Los republicanos abandonan sus posiciones en desbandada. Tras 2 semanas de combates en Brunete y alrededores, la situación se vuelve desesperada para los republicanos. Las divisiones del campesino y de Lister ya piden el relevo tras 15 días de combate, pero el inicio de la contraofensiva nacional impide que éste se efectúe y deben seguir en la brecha. La aviación republicana se apunta en su haber una proeza sin parangón hasta entonces, una operación aérea efectuada por la noche en los últimos días de la batalla. Una escuadrilla nocturna consigue derribar un Junker 52. Es la primera victoria aérea nocturna de la historia bélica. Los dos ejércitos se sostienen en pie, pero sin avanzar ni ceder un palmo de tierra. El silencio del alba del día 24 se rompe con un intenso bombardeo artillero nacional sobre el sector de Brunete.
Unas horas después comienza el avance de la división Barrón con apoyo de otras unidades y un ataque sincronizado de tanques y lanzallamas. A mediodía y después de fuertes combates, las tropas nacionalistas ocupan de nuevo el pueblo. Las unidades de la división 11 de Lister se baten a la desesperada a pesar de acumular más de 20 días de lucha ininterrumpida. La reportera Gerda Taro, esposa del fotógrafo Frank Cappa, muere en Brunete arrollada accidentalmente por un tanque republicano. Apoyando a Lister se encuentran los hombres de la 14ª División de Mera, pero la situación se agrava y se retiran abandonando las posiciones hasta el cementerio de Brunete, situado sobre una pequeña altura desde la que se domina la población. Toda la mañana del día 25 se lucha en torno al cementerio, hasta que un avance nacional expulsa a los republicanos desplazándolos a un bosque cercano, en el que son bombardeados. Las tropas de Lister y del campesino, agotadas y sin el relevo solicitado, abandonan. Brunete vuelve a manos nacionales. Aquello era el fin. Los marroquíes atacaron en masa, en una acción suicida, sin que tuviéramos tiempo los supervivientes de reponernos. El pueblo perdía su fisonomía por momentos y lo que ya era una ruina quedó convertido en mero escombro. Brunete, o lo que queda de él, vuelve a los nacionales después de 20 días de sangrienta batalla. A mediodía del 25 de julio los nacionales ocupan las ruinas de Brunete. El general Varela y el general Asensio solicitan del alto mando nacional permiso para continuar la ofensiva aprovechando la ventaja obtenida sobre el enemigo, pero el general Franco considera de mayor importancia retirar las fuerzas del Ejército del Norte que han apoyado la ofensiva de Brunete, para así continuar la campaña sobre Santander. Los republicanos conservan Quijorna, Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada. Ambos bandos se atribuyen la victoria, pero la batalla finaliza como todas las que han tenido como escenario el Frente de Madrid, sin que ninguno de los contendientes haya alcanzado sus objetivos. La ofensiva de Brunete ha retrasado 5 semanas la campaña nacional sobre Santander. Pero pese a la batalla y a los miles de muertos, la campaña del norte continúa su marcha imparable.